¿Cómo estás, Mariana? ¿Viene usted? Muy bien, muy bien. Gusto saludarte. ¿Todo tranquilo? Sí, padre. Realmente también un gusto. Bueno, Eh, entonces, ¿qué me cuentas hoy? bueno, hoy le quería preguntar, bueno, algunas cosillas. Por ejemplo, Sí. no, o sea, ¿qué se hace cuando uno recibe la Eucaristía? O sea, no sé, es que, o sea, nunca me dijeron qué hacer, nomás mi mamá nomás dijo así como que, pues reza algo, pero, o sea, nomás se reza cualquier cosa o como... Después de recibir la Eucaristía, puedes hacer una oración de acción de gracias. Sobre todo, hay oraciones, por ejemplo, acá, te voy a silenciar un segundito, así te muestro la oración de Santo Tomás de Aquino. Acá está la oración de Santo Tomás de Aquino, que la acabo de encontrar. Por ejemplo, esta que la puedes encontrar en EWTN y pones oración de Santo Tomás de Aquino para después de comulgar. Y acá te dice, gracias te doy, Señor Padre Omnipotente. Y dice que esta Sagrada Comunión sea para mí armadura de fe, escudo de buena voluntad. Esto te puede ayudar, por ejemplo, si quieres una oración más estructurada, digamos, ¿no? Y si no puedes hacer un coloquio con Dios y directamente puedes agradecerle por haberte alimentado con su cuerpo, con su sangre, y puedes agradecerle también, bueno, por la misa, por el don de la vida, por el don de tu familia, por lo que quieras agradecerle. Sobre todo después de la comunión, uno tiene que hacer acción de gracias. Eso sobre todo. Ok, ok. También tenía otra duda. O sea, por ejemplo, o sea, cuando Jesús lo crucificaron, o sea, ¿por qué dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, porque... Sí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo. Es un salmo donde más que nada uno termina poniendo la confianza en Dios. Muchos interpretan ese Dios mío como que Cristo se desesperó, pero no fue así. Sino el salmo empieza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clamo a ti y no vienes a salvarme, de día y de noche te busco. Y después termina diciendo, pero en ti pongo mi confianza. O sea, dicen que Cristo en realidad empezó a rezar y empezó a rezar ese salmo, que era un salmo muy común entre los judíos, ¿no? Cuando uno ponía su confianza y, y toda su fuerza en Dios, ¿no? Más que nada eso era el objetivo. Y después, bueno, Cristo ciertamente tuvo un momento de mucho padecimiento del punto de vista humana, del punto de vista humano él padeció mucho, pero él no perdió la confianza, porque justamente él veía la cara de su padre permanentemente, él estaba ante la presencia de su padre. Gracias, ahí dice Salmo 22, correcto, ¿no? Es el Salmo 22, ¿no? No me lo acordaba de memoria en estos momentos, pero Salmo 22. Gracias. Ok, ok. También estuve leyendo la Biblia, pero, o sea, no sé, como que me fui al Levítico y como que me encontré unas cosillas que se me hicieron bien, bueno, bien curiosas, o sea, no sé, no entendí. O Sí, sea, es que, por ejemplo, venían cosas como que Dios les había dicho que tuvieran cierto, que se cortaran de cierta forma el cabello, la barba, o que se guardara el sábado, no sé qué. O sea, ¿por qué? O sea, bueno, ¿por qué si ahí pide el sábado? ¿Por qué ahora es el domingo? ¿O por qué pide cierto cabello o barba?
Bueno, en realidad el tema del sábado era porque el sábado Dios había concluido concluido la creación. Entonces, por eso, como Dios en sábado había concluido con la obra de la creación, es por eso que Dios le manda a los judíos ese día no hacer nada, sino descansar y directamente reunirse para el culto. Sin embargo, Cristo resucita el primer día de la semana, el domingo. O sea que en realidad el domingo es la conclusión, mientras el sábado es la conclusión de la creación, el domingo es la conclusión de la redención. Y el sábado es figura del día domingo, en ese sentido. De hecho, esa fue mi conversación con el chico, no sé si viste ese video, pero con el chico adventista que entró el viernes pasado, que justamente no hay nada en el Nuevo Testamento que nos diga que los cristianos se reunían los sábados. Los cristianos iban a la sinagoga el sábado, pero iban sobre todo a predicarle a los judíos, a predicarle sobre Jesucristo, porque ¿dónde los iban a encontrar a los judíos? En la sinagoga, obvio, ¿no? Pero después las reuniones, y eso lo dicen, digamos, los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Las reuniones eran el primer día de la semana. Ese día se reunían a celebrar la Eucaristía. Y el Evangelio de San Juan también marca que fue el primer día de la semana, o sea, el domingo, en el cual Cristo resucitó. Y con respecto a todo lo que comentas de la barba, de cortarse el cabello, más bien dicho, en estos momentos no tengo presente qué versículo es. ¿Te acuerdas el versículo? Para responderte con más exactitud. Uy. Es que sí lo tengo por aquí, pero ya se me perdió. Porque la barba, por ejemplo, es signo de consagración a Dios. Por ejemplo, la barba de Aarón, la famosa barba de Aarón, es la barba sacerdotal y es un signo de consagración al Señor. Inclusive, para que te des una idea, los sacerdotes ortodoxos, no sé ahora, me parece que ahora todavía continúan, al menos algunas iglesias ortodoxas, pero los sacerdotes ortodoxos tienen prohibido afeitarse, tienen que dejarse la barba. Y lo mismo los capuchinos, ahora también cambiaron con respecto a eso, pero en su momento tenían prohibido cortarse la barba, porque la barba era signo de consagración, ¿no? Si te refieres a la barba como consagración, es eso. Ahora, después si hay otro pasaje del Levítico, también, por ejemplo, San Pablo se rapaba la cabeza como signo de consagración a Dios. Se rapó la cabeza como signo de consagración a Dios. O sea, es como que es un poco eso el significado de la barba, ¿no? De hecho, sí, ya lo acabo de encontrar, pero bueno, aquí dice, es Levítico 21:5. Dice, no se raparán la cabeza, ni se recortarán las puntas de su barba, ni se harán incisiones en su carne. Ah, bueno, eso es justamente, no se harán todas esas cosas para consagrarse a Yahvé. Es un signo de consagración al Señor, como que ellos pertenecen a Yahvé, ¿no? Me parece que ese versículo se debe referir a los sacerdotes, calculo yo. Dame el versículo de vuelta. Levítico capítulo 21, Sí. el 5. Déjame que lo busco un segundito. Claro, está hablando de los sacerdotes. Es como te decía yo recién, ¿no? No está hablando de cualquiera, sino de los sacerdotes.
Acá dice, ¿no? Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán incisiones en el cuerpo. Y acá sigue diciendo, estarán consagrados a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque son los que presentan las ofrendas que se queman para el Señor, el alimento de su Dios, y por eso deben ser santos. Entonces, no raparse la cabeza y no cortarse las puntas de la barba, dejarse la barba larga, era signo de su consagración a Dios. Más que nada es eso. También ahí mismo en Levítico también me encontré otras cosas que se me hicieron bien raras. En Levítico capítulo 15, en el 19, es que ahí se me hizo bien curioso porque es que hablaba de la mujer, es que dice, cuando una mujer tenga flujo menstrual quedará impura con impureza legal durante 7 días. Si alguien la toca quedará impuro hasta el atardecer. Y así habla cosas así de la mujer o la menstruación. Acá lo ponemos en pantalla también. Ahí te lo pongo en pantalla. Acá está. Dice, cuando una mujer tenga menstruación será impura durante 7 días y el que la toque será impuro hasta la tarde. Bueno, eso, por ejemplo, para que te des una idea, Mariana, es por el pecado, no por... o sea, la mujer de por sí no fue creada impura y la mujer de por sí fue creada en gracia de Dios y de hecho el tener hijos es una bendición muy grande. Pero por el pecado, lo que había entrado en la mujer y también en el hombre, había entrado la concupiscencia. Es decir, el apetito desordenado, lo que sería la sexualidad desordenada, y justamente el pecado entró a través de Eva. Eva fue la primera que pecó. Entonces, por eso esto está relacionado cuando Dios le dice, darás a luz con dolor, o sea, parirás con dolor. Y justamente en ese momento, Cristo no había venido para redimirnos. O sea, Cristo no nos había redimido. Entonces, si bien ellos eran el pueblo elegido, ellos no estaban con la gracia de Jesucristo. Y por lo tanto, sufrían las consecuencias del pecado. Por eso se veía el tema de la menstruación y todo ese tipo de cosas. Se veía como impureza. Y es por eso que se tenía que purificar la mujer, ¿no? Que tenía que, después de haber dado a luz, tenía que pasar un tiempo para ir al templo y para ir a purificarse, por ejemplo, para purificarse de la impureza. Pero todo eso era por consecuencia del pecado. Después, bueno, Cristo vino y redimió tanto al hombre como a la mujer, desde ese punto de vista. Así como estaba ese problema en la mujer, por ejemplo, ¿no? El caso del hombre, el hombre que trabajaba en sábado, lo apedreaban, para que te des una idea, ¿no? Porque no podía, o sea, lo condenaban a muerte, porque no podía trabajar en sábado. Había ciertos preceptos para la mujer y ciertos preceptos para el hombre también. Y ciertos preceptos que aplicaban a ambos, ¿no? Ahora, ¿leíste el Nuevo Testamento? Sí, he estado leyendo en Mateo. Sí, pero ¿lo leíste completo? No, eso sí. No te conviene agarrar el Levítico antes de leer el Nuevo Testamento. Es que le voy a ser sincera, yo también quería leer los evangelios, pero mi abuelita fue la que me recomendó que leyera más atrás y yo dije, bueno, pues... Bueno, dile a tu abuelita que un sacerdote te recomienda todo lo contrario. Tu abuelita está errada en eso, no está bien esto. ¿Sabes por qué? Porque si tú no entiendes el Nuevo Testamento, no vas a entender el Antiguo. Así que te recomiendo, entiendo que tienes mucha curiosidad. Tú eres libre de agarrar justamente el Antiguo Testamento, pero te explico una cosa. ¿Sabes por qué la Biblia no la puede leer cualquiera? Y de hecho, todos la pueden leer, pero sin embargo, no todos están preparados. Antes, por ejemplo,
la iglesia no le permitía a cualquiera leer la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque es palabra de Dios, es verdad. Pero como es palabra de Dios, es un libro misterioso. Y es un libro que realmente tiene un montón de cosas que si no tienes la guía justa, es como que puedes malinterpretar lo que la Biblia dice. Entonces, te conviene agarrar el Nuevo Testamento. Hazme caso en esto. Y después del Nuevo Testamento te aconsejo que agarres el libro del Eclesiástico, el libro del Eclesiastés, el libro, por ejemplo, de la Sabiduría. Empieza por ahí, digamos, ¿no? Por el Nuevo Testamento y por esos libros del Antiguo. Pero no te largues a leer el Levítico porque es como que es complicado para tú, en tu caso, que no entiendes otras cosas. Se tiene que aprender a sumar y restar antes de aprender a multiplicar y dividir. Así que acuérdate, toma mi consejo. Sí, está bien, padre. Así es. Bueno, ¿tienes algo más? Bueno, sí, de hecho sí. Adelante. También, bueno, tenía curiosidad, ¿por qué Pedro estaba casado? O sea, si se supone que como no pueden estar casados como los padres o el papa o así. Bueno, Pedro estaba casado porque inicialmente los apóstoles fueron tomados del judaísmo. Es decir, los judíos no tenían como precepto el celibato, no lo tenían, sino que justamente Cristo empezó con hombres casados porque justamente esa era la lógica en el judaísmo y era la lógica también en el pueblo de Israel, ¿no? Justamente se veía el no tener hijos como una maldición. De hecho, por ejemplo, a las mujeres estériles las veían como malditas o las veían como que Dios las había privado de eso por algún pecado personal. Entonces era totalmente normal que Pedro fuese casado. Ahora, los apóstoles, cuando conocieron a Jesucristo y cuando empezaron a seguirlo, dejaron a su familia. El caso de Pedro, algunos dicen que era viudo, que justamente su esposa había muerto. Por eso cuando se habla de la suegra de Pedro, en realidad es la suegra, pero en realidad la esposa había muerto. Otros dicen que en realidad, como el resto de los apóstoles, lo que sucedió fue que dejaron a sus mujeres y dejaron a sus familias para poder predicar el Evangelio, porque de hecho el Evangelio mismo dice, no tenían ni tiempo ni para comer. Era imposible que realmente tuviesen el ritmo que tenían si tenían familias, por ejemplo. Y de hecho hasta dejaron el trabajo, dejaron las barcas, dejaron todos los negocios que tenían y los siguieron, digamos, a Jesucristo, los siguieron de manera incondicional, ¿no? Lo mismo Pablo dice, yo deseo que todos los hombres sean como yo, célibes. Pero dice, ¿no? Quien se casa obra bien y quien no se casa obra mejor, hablando del celibato. Porque en definitiva Cristo no se casó, Cristo fue célibe. Y fue célibe porque se dedicó a la gloria de Dios y a la salvación de las almas, por ese motivo. Pero sí, al inicio realmente eran hombres casados. Por eso así comenzó la Iglesia Católica, ¿no? Pero también hoy en día nosotros los sacerdotes tenemos que ser célibes, pero también acuérdate que en las iglesias orientales que son católicas también, no me refiero solamente a los ortodoxos, sino, por ejemplo, los bizantinos, los maronitas, después, por ejemplo, los de rito copto, todos ellos, los sacerdotes, algunos son casados, por ejemplo. Un hombre casado puede ordenarse sacerdote. En cambio, un sacerdote no se puede casar, un sacerdote ya ordenado. Y dentro de los sacerdotes que no son casados, de entre ellos se eligen a los obispos. Pero eso pasa en la iglesia copta, en la iglesia maronita, en la iglesia bizantina, y todos responden al Papa, están bajo la autoridad del Papa.
es en la Iglesia Latina, que bueno, que somos el 90% de la Iglesia Católica, que todos los sacerdotes tenemos que ser célibes. Pero bueno, el celibato es un consejo evangélico y es un consejo que es muy importante seguirlo, pero sin embargo tampoco es un dogma, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. De todos modos, es un consejo evangélico que tiene su raíz en el Evangelio, porque Cristo no fue casado, Cristo se consagró a Dios, dedicó su vida a Dios y a la salvación de las almas, ¿no? Entonces, ese es el sentido del celibato. Entonces, es que también había escuchado algo que decían que Pedro había tenido una hija o no sé qué, y que entonces es mentira que tuvo una hija y bueno, que eso no se puede probar. Más bien dicho, eso no está en los evangelios, no aparecen hijas de Pedro. Pero si las hubiese tenido, bueno, Pedro era casado, no hubiese habido problema con respecto a eso, ¿no? Sin embargo, en los evangelios no se menciona más que la suegra de Pedro. Okay. Bueno, entonces creo que ya no más sería eso. Bueno, Mariana, muy interesante todas tus preguntas, ¿no? Y desde ya, gracias por comunicarte, ¿no? Gracias por estar aquí. Te aviso que pienso hacer un vivo para los jóvenes, no esta semana, sino la próxima. Así que desde ya estás invitada. Okay. Gracias, padre. Bueno, que Dios te bendiga, ¿eh? Gracias, Chao, padre. Dios te bendiga. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.